Si ya llevas un tiempo desde que conociste el juego y te sientes estancado y ves que no mejoras, el día de hoy te vengo a traer 5 preguntas que te deberías hacer para poder empezar a mejorar en el juego. Así que si quieres saber cuáles son estas preguntas que te ayudarán a mejorar, quédate hasta el final. Además, en la última parte te daré un truco extra. Si no sabes a lo que me refiero cuando te digo distancia ideal, es porque no conoces cuál es a la distancia en la cual te desempeñas mejor en un combate. Resulta que cada jugador tiene cierta distancia a la cual se le hace mucho más sencillo levantar la mira o matar a sus enemigos. Por ejemplo, mi distancia ideal es la media distancia. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar y tienen que analizar sus jugadas para identificar a qué distancia es que se desempeñan mucho mejor. Porque si conocen esta distancia, ustedes van a poder empezar a buscar esa distancia cada vez que estén en un enfrentamiento para poder matar a sus enemigos mucho más fácil. También otra cosa importante es que ustedes analicen, porque como ya les mencioné, cada jugador tiene una distancia ideal y hay una manera para descifrar cuál es la distancia a la cual se desempeña mejor su enemigo. Y el objetivo aquí es jugar de una manera de que pongas incómodo a tu enemigo, pero tú estés en una distancia ideal para poder matarlo con facilidad. Este error es muy seguro de que lo estés cometiendo actualmente e incluso yo en mis inicios lo cometí durante mucho tiempo, y es el ser predecible. ¿A qué me refiero cuando digo que eres predecible? Cuando uno está en un enfrentamiento con un enemigo y uno sabe que lo dejó con poquita vida y por esa razón él empezó a correr o se fue a esconder, uno lo que hace es que se va a perseguirlo para matarlo, y esto es justamente lo que no debes hacer. Lo que vas a hacer es justo lo contrario. Vas a intentar predecir hacia dónde se va a dirigir tu enemigo y vas a intentar interceptarlo. Un ejemplo más claro sería si él se fue por la derecha, salió corriendo por ese lado, tú te vas a ir por la izquierda y le vas a intentar salir por un lado que él no se espera. De seguro, si no utilizan esta estrategia o no están acostumbrados a pensar de esta manera en sus partidas, al principio se les va a hacer algo complicado y difícil de aprender a utilizarlo. Pero después de que lo intenten hacer mucho en sus partidas, van a ver cómo poco a poco van a ir interiorizando esta estrategia y van a ver cómo van a sorprender a más de un enemigo y los van a poder matar con mucha más facilidad. ¿Por qué se deben hacer esta pregunta si quieren mejorar en el juego? Habrán muchas personas que cuando inician en el juego, cuando encuentran algún arma que les funciona bien o que les gusta mucho, solamente utilizan esa arma y se acostumbran a que siempre que la encuentran la agarran y la utilizan, y no se dan a la oportunidad de seguir probando más armas, sino que se enamoran de una y solamente quieren utilizar esa. Esto es bastante malo porque no en todas las ocasiones tú vas a tener esa arma favorita para poder defenderte cuando alguien inicie un enfrentamiento, o en muchas ocasiones vas a tener que defenderte con armas con las cuales no eres tan bueno o no te gustan tanto. Esto aplica también para cuando quieres aprender nuevas maneras de jugar, estrategias, nuevos tiros o otro tipo de jugadas, y justamente el estar probando y intentando con cosas nuevas es lo único que te va a asegurar que a largo plazo logres mejorar en el juego y te conviertas en un buen jugador. Por esta razón tienes que hacerte esta pregunta, y si ya sabes con qué armas te defiendes mucho mejor, por ejemplo si te defiendes muy bien con las armas SMG, pruebes también las escopetas a lo mejor y te va mucho mejor con las escopetas, o empiezas a aprender tanto sobre ellas que ya pasa a ser tu nueva arma favorita. Entonces es eso, ábranse a la posibilidad de encontrar nuevas armas. Si por ejemplo Garena integra nuevas armas, pruébenlas a ver qué les parece, porque en muchas ocasiones
Hay mejores armas incluso en el juego que ustedes no conocen y cuando las pruebas te gustan tanto que ya solo quieres utilizar eso. Pero el punto es que no se enamoren solo de un estilo de combate, una estrategia o de una sola arma. Sigan probando que esto es lo que los va a ayudar a mejorar en el largo plazo.